Muchas gracias a vosotros por haber organizado este curso y por darnos la oportunidad, pues, de debatir sobre un tema que yo creo que va a tener un largo recorrido y vamos a tener seguramente muchas más oportunidades para ir evaluando y considerando todos los pros y contras del diseño y de la implementación de esta nueva prestación que es el ingreso mínimo vital. Bien, yo la verdad es que traía preparada una presentación más académica, pues con datos, con gráficos, etcétera. Pero después de oír a todos los ponentes en los días anteriores, pues la verdad es que la he tirado a la papelera porque me estaría repitiendo con muchísimas cosas que ya se han dicho. Y entonces, pues lo que he hecho es básicamente preparar una nueva presentación que básicamente lo que va a hacer es reflexionar sobre algunos temas que yo creo que han salido en el debate y que plantean algunos de los dilemas que yo creo que son inevitables cuando diseñas una prestación como el ingreso mínimo vital y cuando además lo haces en el contexto en el que se ha hecho, ¿no? Entonces me ha parecido útil, quizá más útil para un curso de verano que no es habitualmente una ocasión pues estrictamente igual a la de un congreso científico o a la de un seminario académico, ¿no? Yo recuerdo cuando iba a los cursos de verano de joven, pues eran un poco un mix, ¿no? Entre un debate más informal y un curso más académico, ¿no? Entonces, recuperando un poco ese espíritu, pues yo he creído que era mejor plantear una presentación en esta línea, ¿no? Entonces, os voy a compartir pantalla con la presentación, a ver si funciona. ¿Sí? ¿Lo veis? ¿Sí? Sí. Se ve, sí. Perfecto. Pues voy a maximizar la... A ver. Vale. Bien, pues como digo, voy a plantear algunos dilemas que se han planteado en el diseño y en todo el proceso de formación del ingreso mínimo vital y que tienen que ver tanto con el contexto en el que se ha aprobado el ingreso mínimo vital como con su diseño, los problemas que está teniendo su implementación y también algunos dilemas, yo diría, que va a tener el proceso de evaluación del ingreso mínimo vital. Empecemos por el contexto. Todos sabemos que en lo que hace a rentas mínimas, pues España era una anomalía en la Unión Europea, ¿no? Por la ausencia de un programa estatal de renta mínima, a diferencia de la inmensa mayoría del resto de países de nuestro entorno, ¿no? Bueno, esto es obvio que se ha debido, y muchos llevamos mucho tiempo denunciándolo, a más de 25 años de inacción, en su mayor parte deliberada, por parte de la Administración Central y de los principales partidos políticos que han tenido el gobierno del Estado en sus manos durante todo este tiempo, ¿no? Y todo ello a pesar de las recurrentes y repetidas recomendaciones y exigencias en este sentido por parte de la Comisión Europea, de otros organismos internacionales y de muchísimos expertos e incluso de algunas comunidades autónomas que venían a reclamar de algún modo la acción homogeneizadora del gobierno central en este sentido, ¿no? Entonces, nunca hay que olvidar, creo yo, que provenimos de este contexto y que probablemente la aprobación del ingreso mínimo vital de una manera tan rápida y hasta cierto punto tan inesperada, porque ninguno de nosotros que estamos aquí presentes, ni probablemente muchos más, hubiéramos apostado mucho a que hoy día tendríamos un ingreso mínimo vital pues hace solo un año o dos, ¿no? Entonces, dentro de este contexto hay que decir que el cambio importante de actitud se produce en el año 2015.
en el año 2015, por primera vez uno de los partidos que han sido mayoritarios en el gobierno del Estado, el Partido Socialista, se plantea una propuesta mínimamente seria que es la que da el nombre al ingreso mínimo vital actualmente, ¿no? Y se la plantea directamente en el programa electoral, ¿no? Por otro lado, otros partidos políticos como Podemos o Ciudadanos, pues también hacen propuestas en este sentido, en el sentido de una garantía de rentas mínimas, ¿no? También Izquierda Unida se ve impulsada a hacer su propia propuesta en este sentido. Es decir, hay un cambio de contexto muy importante en el debate público sobre el tema, hay un cambio de actores políticos también y hay un creciente consenso en que efectivamente a la primera oportunidad que tengan estos partidos políticos, sea en solitario o en coalición, pues van a implementar algún tipo de programa en este sentido a nivel estatal. Aún así, aquí solo teníamos las propuestas y los compromisos políticos encima de la mesa y todavía era muy poco probable que se dieran las circunstancias políticas, institucionales, de correlación de fuerzas necesarias para aprobar algo como el ingreso mínimo vital. Incluso tras la formación del gobierno progresista, pues el acuerdo que había firmado, como dijo el otro día el secretario de Estado, era simplemente para empezar a desarrollar el ingreso mínimo vital a lo largo de toda la legislatura. Y finalmente fue aprobado en unos pocos meses y con el apoyo casi unánime del Congreso. Bien. Digo todo esto, que es bien conocido, porque es importante siempre tenerlo en cuenta a la hora de valorar pues, lo que se ha conseguido, ¿no? Es decir, luego podemos bajar al detalle cómo se ha hecho y la mayor parte de las veces con acierto, a ver cuáles son los problemas, cuáles son las insuficiencias, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la viabilidad política institucional de este programa, sin la cual nada de todo esto sería posible y no estaríamos aquí hoy discutiendo de esto, pues sencillamente no se habría podido ni empezar el camino, ¿no? ¿Hubiera sido mejor esperar y tener un debate más pausado y una negociación más pausada a lo largo de toda la legislatura, en vez de aprobarlo rápido y tener que perfeccionar después o lidiar con todos los problemas que estas prisas pueden haber causado? Yo creo que nadie puede dar una respuesta taxativa en un sentido o en otro. Y es más, yo si tuviera que apostar, me inclinaría por decir que ha sido un acierto aprobarlo con ciertas prisas. ¿Por qué? Porque la incertidumbre, no solo política, sino también económica sobre el futuro a corto plazo, es enorme. Entonces, es cierto que hay, por un lado, dinámicas bien conocidas por el diseño institucional, de path dependence, de inercia institucional, que provocan que una vez aprobada pues una prestación como esta, realmente sea muy difícil tirarla atrás, ¿no? No imposible en absoluto, porque evidentemente un gobierno que tuviera mayoría suficiente y voluntad política para hacerlo, pues podría abolir esta y otras muchas prestaciones, ¿no? Pero es difícil hacerlo. Y si uno mira la historia, no únicamente en España, pues abundan mucho más las reformas que las aboliciones de prestaciones, ¿no? Entonces, en este sentido yo creo que haber puesto la pica en Flandes de la aprobación legal del ingreso mínimo vital, pues ya inaugura una dinámica de estas de sendero, ¿no? Institucional, que es más difícil tirar atrás, mientras que si hubiéramos esperado y hubiéramos estado 2, 3, 4 años negociando para llegar a una prestación, a un diseño de la prestación quizá mucho más pensado, pausado, negociado, etcétera. Uno, no estamos nada seguros de que la cosa no hubiese acabado en el contenedor. Y dos, tampoco podemos estar razonablemente seguros de que el diseño hubiera sido mucho más generoso o mucho mejor que el que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque obviamente cuando empiezas a alargar el periodo de negociación y deliberación y empiezas a introducir muchos más actores en él, los resultados son mucho más inciertos,
las concesiones que hay que hacer son mucho mayores y, digamos, el puzzle que hay que cuadrar es mucho más complicado para introducir las demandas de muchos más actores, ¿no? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, son cosas que las teorías del diseño institucional pues ya hace tiempo que dicen, ¿no? Y que también es mucho más fácil pues reformar los detalles de una política una vez existe que no hacer borrón y cuenta nueva o introducir una política desde cero, ¿no? Bien, el segundo dilema al que nos enfrentábamos, ¿no? Antes de aprobar el ingreso mínimo vital era el si era mejor aprobar en primer lugar una prestación temporal de urgencia o de emergencia, que incluso podría haber sido gestionada por la vía fiscal. Después Joseba nos hablará un poco de esto, ¿no? Pues era preferible lo que finalmente se ha hecho, ¿no? Que es aprobar ya una prestación de tipo estructural de la seguridad social y que no sea una prestación de emergencia, aunque se esté gestionando un poco como si lo fuese, ¿no? Bueno, insisto, nadie tiene una bola de cristal para saber si esto hubiera sido mejor o peor, ¿no? Y en qué aspectos, ¿no? Pero si tuviera que apostar, yo diría que no lo hubiera sido. En primer lugar, porque no está claro que se hubiera ganado, ¿no? Aprobando una prestación temporal que nos hubiera situado en la casilla de salida 3 o 4 meses después de aprobarla. En segundo lugar, porque tampoco está claro que hubiese llegado más rápidamente a quienes más lo necesitan. Han pasado únicamente 2 meses, un poco más, desde la aprobación del ingreso mínimo vital. Evidentemente está habiendo problemas en su implementación y en que llegue a los hogares target, pero no está nada claro que si se hubiera implementado una prestación de emergencia por vía fiscal hubiese llegado a los mismos hogares y con más rapidez. No está nada claro tampoco que hubiese habido una gran eficiencia en el coste adicional que indudablemente se hubiese generado con este tipo de prestación. Es decir, seguramente esto hubiera redundado en algún tipo de tensión financiera que hubiera habido que pagar muy caro en términos políticos a la hora de diseñar el programa definitivo. Entonces, pongo sobre la mesa todas estas consideraciones porque normalmente desde el punto de vista técnico no las tenemos en cuenta, pero desde el punto de vista político son enormemente importantes, ¿no? Es decir, los responsables políticos lo que van a tener en cuenta mayormente es todo esto, cuál es la oportunidad política de hacer unas cosas u otras, de ahorrarse unos esfuerzos u otros, de tener que gastarse un dinero u otro, ¿no? De poder poner los debates un poco en el congelador, ¿no? Mientras que de este modo se ha conseguido aprobar aprovechando una ventana de oportunidad y con mucha rapidez y publicar en el BOE el decreto. Al mismo tiempo hay que decir que lo que se ha hecho en España en este sentido sigue un poco los pasos de lo que han hecho como respuesta a la situación excepcional que vivimos de pandemia mundial, a lo que han hecho la inmensa mayoría de los países, y no únicamente en Europa, sino también en otros continentes. Los pagos de tipo puntual, de emergencia, incluso los pagos incondicionales que algunos autores defienden, pues han sido excepciones más que la regla en las políticas de garantía de ingresos como respuesta a la pandemia, ¿no? La OCDE publicaba hace unos meses un informe, hace un mes o así, un informe en el que pasaba revista, ¿no?, a todas las respuestas en materia de política de garantía de ingresos en casi todos los países del mundo, ¿no? Y aquí tenéis un poco uno de los cuadros que aparecen en el informe, ¿no? Como veis, esta columna, que es la de las transferencias universales, pues es aquella en la que menos países hay, ¿no? Únicamente Japón y Corea del Norte, y aquí han puesto también a los Estados Unidos, pero
Yo incluso discutiría la posición de los Estados Unidos en esta columna porque lo que han hecho más bien es una devolución fiscal puntual y no universal, porque hay un cierto tope de renta por abajo y por arriba. Entonces, como veis, las prestaciones universales son una excepción bastante puntual y lo que se ha hecho muy mayoritariamente pues son pues, programas de ERTES, programas de extensiones temporales y de generosidad de las prestaciones por desempleo, programas de extensiones de las prestaciones asistenciales existentes y aprobación de nuevas prestaciones asistenciales para grupos específicos, que sería el caso del ingreso mínimo vital, y por eso pues, España está presente también en esta columna. Y después también pues, políticas también de condonación o moratoria de determinados pagos pues, impositivos o cotizaciones a la seguridad social, etcétera, ¿no? O alquileres de viviendas, etcétera. Bien. Por tanto, lo que se ha hecho en España yo creo que está en la línea de lo que se ha hecho básicamente en casi todos los países del mundo. Y en este sentido no somos en ningún sentido una excepción, ni un caso raro, ni un caso de insuficiencia supina, ni ninguna de estas cosas. Bien, dilemas de diseño. Bueno, pues evidentemente uno de los primeros dilemas era cuál era el modelo de la nueva prestación. Algunos medios de comunicación extranjeros incluso llegaron a publicar que en España se iba a aprobar una renta básica universal, ¿no? Las típicas confusiones, por ejemplo, que ahora se están dando con el caso argentino también, ¿no? De que cuando alguien dice que está estudiando una renta mínima o una renta básica o tal, pues todo el mundo cree que va a ser una renta básica universal, ¿no? Bueno, pues aquí obviamente había diversos modelos encima de la mesa. También hubiera sido mejor, como defienden también algunos autores y algunas organizaciones, aprobar una renta básica universal. Bueno, evidentemente hay una pregunta previa a la de si hubiera sido mejor o peor, que es la de si hubiera sido posible en absoluto, ¿no? Y la respuesta, lo mires por donde lo mires, es que no, ¿no? Es decir, en el mismo tiempo en el que se ha aprobado el ingreso mínimo vital, hubiera sido absolutamente imposible aprobar una renta básica universal porque no se le escapa ni a sus propios defensores más acérrimos que ello hubiera requerido una reforma fiscal en profundidad de muchas de las figuras impositivas, y no solo de las figuras impositivas, sino también de otras prestaciones de la seguridad social, incluidas las prestaciones contributivas. Es decir, hubiera supuesto abrir toda una serie de melones muchísimo más complicados que los que tenemos ahora mismo entre manos con el ingreso mínimo vital, ¿no? Entonces, hubiera habido que llegar a algún tipo de compromiso, renunciando a alguna de estas tres cosas, ¿no? Que es lo que yo suelo llamar el trilema de la renta básica universal, ¿no? O renuncias a la suficiencia y, por lo tanto, no estás priorizando a quien realmente lo necesita porque tienes una renta básica de importe muy bajo, que la está cobrando mucha gente que no la necesita, y, sin embargo, quienes realmente necesitarían una prestación más alta no la estarían cobrando, ¿no? O renuncias a la universalidad y, por tanto, tienes una prestación con control de ingresos y, por tanto, estás de vuelta a empezar con algo como el ingreso mínimo vital, o renuncias a la urgencia, ¿no? Y, por lo tanto, o retrasas la prestación sine die, con lo cual pierde sentido tu discurso de que la gente no puede esperar, ¿no? O bien tienes que empezar con algo parcial y, por lo tanto, vuelves otra vez a estar en algo como el ingreso mínimo vital, ¿no? Por lo tanto, se mire por donde se mire, la estrategia que se ha adoptado y el modelo que se ha adoptado probablemente es el que hubiera habido que adoptar con más o menos retoques retóricos, fuera cual fuera la estrategia a largo plazo que se hubiera adoptado. Entonces, evidentemente, las diferencias, ¿dónde están? Pues están en el frame, ¿no? Están en el enmarcado dialéctico o retórico que cada uno quiera darle a lo que hubiera tenido que hacer, ¿no? Es decir, si ahora mismo los partidarios de una renta básica universal ya, ¿no? Porque somos muchos los partidarios de una renta básica universal, ¿no? Pero hay algunos que son partidarios ya, aquí y ahora, ¿no? Bueno, pues si ellos tuvieran ahora mismo un partido político y la mayoría absoluta en el Congreso y el Senado, ¿no?
todos sabemos que no tendríamos hoy en día una renta básica universal, ¿no? Ahora bien, ¿qué hubiera variado? Pues el frame, ¿no? Es decir, ellos dirían que esto es un paso hacia el primer paso hacia la renta básica universal. Bueno, estarían haciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Pero con un frame retórico distinto, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que nos perdemos en falsos dilemas, ¿no? Que al final son dilemas retóricos, ¿no? De cómo presentar las cosas, más que de qué es lo que habríamos hecho en lugar de lo que se ha hecho, ¿no? Yo en este sentido siempre intento aplicarme la máxima que defendía Raymond Aron en sus memorias, ¿no? Que es, antes de criticar políticamente algo, tengo que preguntarme qué hubiera hecho yo en su lugar, ¿no? En lugar del responsable político que ha tenido que tomar estas decisiones, ¿no? Bien, ¿qué más dilemas hay asociados al diseño del ingreso mínimo vital? Bueno, pues evidentemente hay diversas insuficiencias y problemas con el diseño en los que no voy a entrar porque han sido ya muy bien expuestos por otros ponentes que me han precedido, ¿no? Pero sí que voy a decir una cosa, y es que la inmensa mayoría de todas las insuficiencias y problemas de diseño que todos hemos denunciado, ¿no? Y que todos hemos expuesto y estamos proponiendo que se mejoren, incluso el propio secretario de Estado lo hizo el otro día, tiene que ver con dos factores, básicamente, y que nadie se engañe con esto, ¿no? En primer lugar, con la limitación de costes, ¿no? Una limitación de costes que se ha impuesto desde el minuto cero en la negociación y el diseño del ingreso mínimo vital, y que son los famosos 3.000 millones. Es decir, el mensaje claro desde Economía y Hacienda fue: os dejamos hacer esto si no os pasáis ni un euro de 3.000 millones. Por tanto, muchísimas de las insuficiencias y problemas que estamos teniendo ahora con la implementación y con la aplicación de este diseño de ingreso mínimo vital tienen que ver directa y casi exclusivamente con esto. Y en segundo lugar, con la urgencia que ya hemos comentado, pero también que hemos comentado, no está nada claro que un retraso hubiese mejorado nada en este sentido, e incluso podría haberlo empeorado, si otros actores hubieran entrado en la negociación. Menormente también han habido algunas discrepancias internas en el gobierno que pueden explicar algunos de los problemas finales que algunos vemos en el diseño, pero yo diría que esto ha sido un tema relativamente menor comparado con la enorme importancia de la limitación presupuestaria, que nunca debemos perder de vista, ¿no? Más temas de diseño, el encaje con otras prestaciones asistenciales del cual ya han hablado otros ponentes como Manuel, ¿no? Bueno, aquí evidentemente la urgencia impedía ir más allá. Lo único que se ha hecho, como explicó Manuel, fue integrar las prestaciones por hijo a cargo de una forma bastante burda, ¿no? A pesar de que ello tiene que ver con el hecho de que esas prestaciones se estaban dando con una focalización relativamente dudosa, ¿no? Con un control de ingresos relativamente dudoso, ¿no? Y se ha querido pues, hacer este control de ingresos de una manera un poquito más estricta, ¿no? Y evidentemente a la que se ha puesto la lupa encima, pues se han visto cosas que a lo mejor no tenían mucho sentido, ¿no? Pero bueno, habrá que ver esto con más datos cuando tengamos más recorrido, ¿no? Ahora bien, yo creo que a medio plazo debería caminarse hacia una cierta integración de las prestaciones asistenciales de diverso tipo, pero eso va a requerir más tiempo porque va a requerir jugar con las cuantías de las prestaciones, ¿no? Y eso obviamente requiere más presupuesto, con lo cual de nuevo nos encontramos con el muro de la limitación presupuestaria. El encaje con las rentas mínimas de las comunidades autónomas, del cual se estuvo hablando ayer y se dieron muchas pistas realmente interesantes y útiles, ¿no? Yo aquí nuevamente solo quiero llamar la atención sobre digamos, las limitaciones de base con las que se ha encontrado el ingreso mínimo vital. Desde el mismo momento en que ya existen 17 programas distintos funcionando, cualquier aspiración a homogeneizar o igualar estas situaciones con ingreso mínimo vital o sin él va a ser vana.
Es decir, aquí desde inicio, y dado el diseño que tienen las competencias en asistencia social en la Constitución española, pues hemos afrontado un dilema entre igualdad y descentralización, ¿no? Porque es un dilema, es un trade-off. Hasta ahora, en el campo de las rentas mínimas, se había resuelto este dilema a favor de la descentralización, sin tener en cuenta la igualdad, a pesar de que han actuado espontáneamente algunos mecanismos que han tendido a igualar un poco a veces, ¿no? Como el contagio, la imitación racional, el policy learning, ¿no? Se han ido imitando determinadas cosas entre determinadas comunidades autónomas, etcétera, ¿no? Pero esos mecanismos han funcionado de forma espontánea y descentralizada. No ha habido ninguna autoridad central que los pusiera en marcha o que los impulsase. Entonces, ahora sí que se ha equilibrado un poco la balanza con el ingreso mínimo vital, ¿no? Poniendo un nivel de suficiencia básica estatal sobre el cual pues ya pueden construir como quieran las comunidades autónomas, por tanto, respetando la descentralización que consagra la Constitución española, pero por primera vez poniendo un peso en la balanza de la igualdad también, ¿no? ¿Cuáles eran las alternativas? ¿No? Un poco la regla de Raymond Aron. ¿Qué hubiera podido hacer yo en lugar de los decisores, ¿no? Bueno, pues una alternativa era dar el dinero a las comunidades autónomas, que el Estado no haga nada más que dar el dinero, ¿no? Problema grave. Claro, es inviable dar financiación finalista a las comunidades autónomas para rentas mínimas, ¿no? Por tanto, no existía ninguna garantía de que las comunidades autónomas fueran a aplicar esta transferencia directamente en programas de rentas mínimas y con un diseño que fuera más o menos homogeneizador en todo el territorio nacional, ¿no? Por tanto, opción descartada. Segunda opción, el 155 en rentas mínimas, ¿no? También absolutamente descartado, primero porque es indeseable y nadie lo quiere, y segundo porque es inviable constitucionalmente, ¿no? Pero no creáis que en algunos de los debates pues no había quien sugiriese algo así. Tercera opción, que el Estado, que una prestación de la Seguridad Social o del Estado sea subsidiaria de las prestaciones regionales. Obviamente esto hubiera generado todo tipo de incentivos perversos y, por no decir que es una solución bastante excéntrica, que yo creo que hubiera sido digna de ser estudiada en las universidades, ¿no? Como caso en el que el nivel central es subsidiario de los niveles regionales o autonómicos, ¿no? Entonces, en términos de gobernanza multinivel, esta era una opción también bastante extraña, aunque, insisto, no todo el mundo lo tenía claro desde el principio, ¿no? Y creo que una de las grandes victorias que se han conseguido durante el proceso de diseño e implementación del ingreso mínimo vital ha sido convencer a todo el mundo de que esto no era una solución aceptable, ¿no? De que tenía que ser al revés, ¿no? De que tenían que ser las comunidades autónomas las que fuesen subsidiarias de las prestaciones de la seguridad social. Y esto, incluso algunos responsables políticos de primer nivel, hubo momentos en que no lo tenían claro y al final lo tuvieron claro, ¿no? Finalmente, yo creo que tampoco, es decir, estamos ante un escenario, evidentemente, como se puso de manifiesto ayer, de enorme complejidad en la implementación y en la gestión, pero no hay que confundir lo que es la complejidad debida a los problemas de diseño de la prestación, de cómo se ha hecho y se podía haber hecho de otra manera, de lo que es la complejidad inevitable debida a todos los factores que estoy poniendo encima de la mesa y debida al hecho incontestable de que vivimos en un país descentralizado y de que tenemos una dinámica histórica heredada que no se puede volatilizar, ¿no? Entonces, por tanto, hay que jugar con las cartas que nos han dado, ¿no? Implementación. ¿Cuáles son los principales dilemas que afrontamos? Bueno, pues nuevamente no son dilemas nuevos, ¿no? Son dilemas que ya la teoría y la economía de los estados del bienestar pues tienen claros desde hace mucho tiempo, ¿no?
Cuanto más bajo sea el presupuesto disponible, nuevamente la limitación presupuestaria tiene mucha importancia aquí. Cuanto más baja sea la cuantía de la prestación, pues mayor eficiencia focalizadora es necesaria, ¿no? Si queremos llegar a la población realmente, que realmente es el objetivo de la prestación, ¿no? Si reducimos el grado de focalización y aumentamos la cuantía, pues eso va a afectar al presupuesto global y además sabemos que lo va a afectar más que proporcionalmente, ¿no? Es decir, una subida de la cobertura o de la cuantía de la prestación afecta más que proporcionalmente al presupuesto global, ¿no? Por tanto, tengamos en cuenta esto también porque es una de las limitaciones con las que inevitablemente nos encontramos. Se encuentra el ingreso mínimo vital y se encuentran también las rentas mínimas de las comunidades autónomas desde hace mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Pues que con un alto grado de focalización, como es el caso en el ingreso mínimo vital, pues el non-take-up también sabemos que puede aumentar bastante. Y básicamente las tres razones que la literatura desde hace mucho tiempo apunta para que exista non-take-up, pues son la ignorancia de los beneficiarios potenciales, ¿no? En este caso yo creo que seguramente debe ser baja, porque prácticamente es muy difícil no haberse enterado de que se ha aprobado el ingreso mínimo vital con todo el eco que ha tenido en los medios, ¿no? En segundo lugar, y la avalancha de solicitudes parece que así lo atestigua, ¿no? En segundo lugar, el estigma, ¿no?, que puede generar el ser beneficiario de una prestación de este tipo, ¿no? A pesar de los esfuerzos de algunos que siguen repitiendo machaconamente que es una prestación para pobres y que eso está muy mal, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que el estigma que genera el ingreso mínimo vital, al menos ahora, es relativamente bajo. ¿Por qué? Porque hay una amplia percepción de apoyo social, de aprobación social, de apoyo político. Se ha aprobado, como digo, sin un solo voto en contra en el Congreso de los Diputados. Por tanto, en buena lógica, la percepción de estigma debería ser relativamente baja, ¿no? Por tanto, ¿dónde está el problema con el non-take-up? En la dificultad de la solicitud, ¿no? En la dificultad de la solicitud y de cumplir con todas las condiciones documentales que actualmente la Seguridad Social está pidiendo y exigiendo a los beneficiarios. Ahí es donde está el problema, ¿no? Entonces, ahí es donde efectivamente tiene que haber un esfuerzo tanto de recursos, insisto, porque evidentemente sin recursos esto no puede salir adelante, pero también de coordinación con otras administraciones, tal y como se estuvo comentando ayer, ¿no? Claro, también se puede hacer la focalización de maneras muy distintas, ¿no? Y esto también desde la economía del estado del bienestar hace tiempo que se sabe, ¿no? Se puede hacer mediante un control o un test de ingresos, que es como se hace más tradicionalmente, pero también hay métodos de focalización mediante proxies, ¿no? Mediante indicadores, ¿no? Es decir, si tú tienes un indicador muy fácilmente identificable que está ampliamente correlacionado con la población target que tú quieres que reciba la prestación, pues entonces puedes dar la prestación directamente a quienes tengan esa propiedad o muestren ese indicador, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que se ha hecho un poco en estos primeros meses de ingreso mínimo vital, ¿no? Dar la prestación automáticamente a todos los beneficiarios de prestaciones por hijo a cargo y también se ha empezado a dar automáticamente a algunos beneficiarios de rentas mínimas autonómicas, ¿no? O está en curso de llevarse a cabo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una manera de reducir el non-take-up dando automáticamente la prestación de acuerdo con algún indicador. Otra manera sería algún procedimiento de autoselección, ¿no? Se hablaba recientemente de que los solicitantes puedan firmar una declaración jurada y se puedan dejar las comprobaciones de ciertos requisitos para cuando ya estén cobrando la prestación, ¿no? Esto es lo que se conoce como self-targeting y obviamente puede darse alguna combinación o mix de los anteriores métodos, y el ingreso mínimo vital lo que está haciendo actualmente es combinar los dos primeros, ¿no? El utilizar estos proxies y el control de ingresos más estricto, ¿no? Pero no se está utilizando todavía la autoselección. Y ayer el ministro nos decía, y
siendo sincero, debo decir que no le debe faltar parte de razón, en que si se hubiera optado por el self-targeting, si se hubiera admitido, por ejemplo, una declaración jurada, pues ahora estarían a lo mejor con 50 o 60.000 reclamaciones de pagos indebidos. ¿Por qué? Porque están observando pues, que prácticamente la mitad de las solicitudes no cumplen alguno de los requisitos. ¿Por qué? Vuelvo a lo anterior, porque la focalización es muy estricta y porque es muy estricta, porque hay una limitación presupuestaria muy estricta. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? ¿Cuál es el dilema aquí? Bueno, pues el dilema aquí es, ¿confiamos en la autoselección más o menos honesta y más o menos competente de los ciudadanos que soliciten esta prestación? Eso minimizaría el non-take-up. De hecho, esto ya se hace, ¿no? En muchos aspectos con el IRPF o con determinadas desgravaciones a las empresas, etcétera, ¿no? Hacienda confía y si tiene que hacer alguna comprobación la hace a posteriori y exige la devolución, ¿no? Pero claro, esto al nivel que estamos hablando ahora en esta primera fase del ingreso mínimo vital supone generar muchos costos administrativos, devoluciones masivas probablemente, etcétera, ¿no? Entonces, negar el dilema no tiene sentido, lo que tiene sentido es, bueno, tenerlo claro y si se opta por uno de los cuernos del dilema, pues poner todo lo que haya que poner en términos de recursos y de medios para poder transitar por ese cuerno del dilema, ¿no? Y finalmente, dilemas referentes a la evaluación futura del ingreso mínimo vital, ¿no? Claro, aquí antes de ponerse a evaluar alegremente, yo creo que hay que tener muy claro qué es lo que acordamos que va a contar como un éxito o un fracaso del ingreso mínimo vital y en qué plazo, ¿no? Porque claro, hoy día oímos pues muchos discursos que ya están hablando del enorme fracaso, morrocotudo fracaso del ingreso mínimo vital, ¿no? De cómo se ha hundido el ingreso mínimo vital en prácticamente 2 meses, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la verdad es que no sé desde qué teoría de la evaluación de políticas públicas se hacen estas apreciaciones, ¿no? Normalmente cuando se hace una evaluación de una política pública, pues se ponen los criterios muy claros desde el principio, ¿no? De qué es lo que cuenta como éxito, como fracaso o como consecución de un tanto por ciento del objetivo, ¿no? Y cuál es el plazo razonable para considerar que se deben haber alcanzado qué objetivos, ¿no? Esto un poco, los investigadores cuando hacemos un proyecto de investigación, pues se nos exige hacer esto, ¿no? Es decir, un calendario con todos los objetivos y en qué plazo se van a conseguir y en qué porcentaje, ¿no? Pues esto debería estar muy claro, ¿no? Antes de hacer una evaluación no del ingreso mínimo vital, sino de cualquier política pública, ¿no? Y a mí me da la impresión de que en el debate público que estamos teniendo hasta ahora y probablemente el que va a haber en el futuro, pues esto no va a ser así, ¿no? Y que muchos evaluadores aficionados no van a ser rigurosos en este sentido, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Habrá que ser muy pedagógico en este sentido a la hora de evaluar el ingreso mínimo vital y hacer llegar esta evaluación a la opinión pública, ¿no? Obviamente estamos todavía en una fase inicial, como se ha dicho. Evidentemente no se pueden poner objetivos irrealizables, ¿no? El éxito no puede consistir en la erradicación de la pobreza monetaria, porque entonces ninguna política lo iba a tener, ni siquiera una renta básica universal probablemente, ¿no? El fracaso no puede ser que no hayas conseguido tus objetivos en 2 meses, ¿no? Porque entonces prácticamente cualquier otra política similar hubiera fracasado, ¿no? Con esos estándares, ¿no? Y lo que yo creo que sería muy útil también es comparar el despliegue del ingreso mínimo vital durante su primer año de existencia con el de otras prestaciones asistenciales y otros programas de rentas mínimas, tanto en el Estado español como en la Unión Europea, ¿no? Es decir, cuando nacieron estos programas, a qué velocidad se implantaron en términos de cobertura relativa de la población target, cómo fue creciendo el presupuesto y a qué ritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces tendremos un punto de comparación con el ingreso mínimo vital, pero claro, es que ahora se están haciendo apreciaciones y evaluaciones sobre si se implanta rápido o despacio sin ningún punto de comparación, ¿no?
Y por último, pues es muy importante también acordar qué indicadores y qué criterios vamos a utilizar en esa evaluación, ¿no? Se habla normalmente de varios indicadores, ¿no?, que se suelen utilizar en estos casos, ¿no? Pues el riesgo de pobreza infantil, el riesgo de pobreza extrema, no solo los riesgos de pobreza, sino también la intensidad de la pobreza. Yo diría que es mucho más importante la intensidad de la pobreza que el riesgo de pobreza, porque tal como pongo de ejemplo siempre, ¿no? Imaginaos que yo doy una prestación a todos los hogares pobres y tengo un non-take-up de 0, es decir, llego absolutamente a todos los hogares pobres, pero la prestación tiene una cuantía que está 1 euro por debajo del umbral de la pobreza, ¿no? Entonces, el umbral de la pobreza variará 0. Pero la intensidad de la pobreza se habrá reducido prácticamente al 99%. Por tanto, es mucho más importante, yo creo, ver cuál ha sido el impacto sobre la intensidad de la pobreza que no cuál ha sido el impacto sobre el riesgo de pobreza directamente, que también es importante, ¿no? La cobertura respecto a los potenciales beneficiarios, esto es importante, ¿no? Lo que pasa es que es difícil de evaluar, ¿no? Porque una cosa es la cobertura sobre los potenciales beneficiarios y otra es la cobertura sobre la población que se encuentra bajo el umbral de pobreza extrema o bajo el umbral de pobreza relativa, ¿no? Y por último, la inserción laboral medida a cómo, ¿no? Esto también será otro melón importante de evaluación a la hora de abrirla. Y cuidado, aquí pongo tres advertencias que yo creo que será muy importante tener en cuenta a la hora de evaluar esta política, ¿no? Lo que nos interesa no es tanto, creo yo, la evolución de todos estos indicadores en el tiempo, sino lo que decía Sara de la Rica el otro día, ¿no? La comparación contrafáctica, ¿no? Es decir, ¿qué hubiera ocurrido si el ingreso mínimo vital no hubiera estado presente, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido con la tasa de pobreza? Aún así, la atribución de causalidad puede ser muy compleja y no podemos apresurarnos a la hora de hacer evaluaciones atribuyendo causalidad directa al ingreso mínimo vital sobre determinados efectos o evoluciones temporales que observemos, ¿no? Entre otras cosas, porque el ingreso mínimo vital no solo va a tener un impacto por sus propios medios, ¿no? Es decir, por las prestaciones que esté pagando, ¿no? Sino también porque va a afectar, como ya estamos viendo, a otro tipo de prestaciones. Va a afectar a las rentas mínimas, va a afectar a la conducta de otras administraciones en este campo, va a afectar a la conducta de los propios beneficiarios, ¿no? Por tanto, aquí habrá que tener en cuenta todo esto con el máximo rigor posible a la hora de atribuir ciertos efectos, causalmente hablando, al ingreso mínimo vital o a otro tipo de circunstancias, ¿no? Y por último, claro, también tenemos un problema aquí recurrente, ¿no?, cuando hacemos evaluación de este tipo de políticas, es que solemos diseñar e implementar las políticas utilizando unos datos y unos criterios, ¿no?, y luego las evaluamos utilizando otros datos distintos y otros criterios distintos, ¿no?, o unos proxies, ¿no?, de los datos que hemos utilizado para diseñar, o unos criterios muchas veces sobrevenidos, ¿no?, y no eran los que habíamos utilizado a la hora de diseñar la prestación, ¿no? Entonces, claro, cuando uno encuentra grandes desajustes, ¿no?, en una evaluación de una política, pues hay que tener claro que puede estar cambiando los criterios, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ajustes en la evaluación entre lo esperado y lo que se observa, eso puede indicar otras cosas diferentes, además de que haya fracasado la prestación, ¿no? Puede ser que no haya un buen ajuste entre los datos usados para evaluar el impacto y los usados para diseñar o implementar la prestación. Por ejemplo, los que se han usado para focalizar, controlar o seleccionar los beneficiarios, ¿no? O porque sean inexactos esos datos, ¿no?, o porque no estén ajustados del mismo modo que los datos que estamos utilizando para evaluar, ¿no? Podemos estar usando, como digo, criterios distintos, ¿no? Entonces, cuidado con todo esto porque son algunos dilemas que nos enfrentaremos también cuando lleguemos a la evaluación. Por ejemplo, un ejemplo que os quería poner y que he puesto ya en otras ocasiones, ¿no?, el experimento de Finlandia, ¿no?, con una renta incondicional, ¿no?
Estos son los resultados, pues, en cuanto a la inserción laboral, ¿no?, de los beneficiarios, ¿no? Bueno, los días de empleo medios durante el primer año, ¿no? Los receptores de la prestación incondicional, 78 días, los que estaban en el grupo de control y recibían prestaciones asistenciales condicionales, 73 días. Prácticamente no hay diferencia significativa estadísticamente, ¿vale? Mi pregunta es, ¿esto es un éxito o es un fracaso en el piloto finlandés? Pues claro, depende, ¿no? Depende de cuál fuera el objetivo y cuál fuera el criterio. El problema es que esto no estaba claro desde el principio, ¿no? Y por lo tanto ahora hay gente diciendo que ha sido un éxito y argumentándolo, y gente diciendo que ha sido un fracaso y argumentándolo también, ¿no? Lo mismo con otro tipo de programas y pilotos que se han hecho y que han obtenido resultados muy similares en muchos países del mundo, ¿no? Donde la inserción laboral o la dedicación laboral en horas por semana de los beneficiarios de las prestaciones incondicionales ha sido igual o incluso superior o solo ligeramente inferior a los de los beneficiarios de las prestaciones tradicionales o condicionadas, ¿no? ¿Esto es un éxito o un fracaso? ¿Esto es una razón para ir a prestaciones incondicionales o para mantener las condicionales o aumentar la condicionalidad, ¿no? Pues claro, depende un poco de cuáles son los objetivos, ¿no? Y los objetivos, como digo, pues no, sí, se han dado algunos objetivos vagos retóricamente, pero para hacer una evaluación rigurosa no están claros, no han sido acordados explícitamente, ¿no? Bien, como conclusión, pues tenemos toda una serie de dilemas, ¿no? Y que hemos tenido que afrontar esos dilemas, yo creo que se ha hecho de forma razonablemente buena, dados todos los condicionantes, ¿no? Pero hay otros dilemas todavía en el horizonte que van a tener que resolverse, y lo que está claro es que la situación sin dilemas no existe, ¿no? Las soluciones mágicas no existen, y optar por un cuerno u otro de cada uno de los dilemas, pues tiene un coste siempre, ¿no? Por tanto, ahí es donde pues hay que bajar un poco al barro y ensuciarse, ¿no? Pero eso sí, quería concluir un poco en un tono más jocoso, ¿no? Con 3 errores que creo que hay que evitar, ¿no? El primero es lo que yo llamaría el síndrome de Tristón, ¿no? Es decir, aquellos que creen que las políticas son un one-shot game, ¿no? Es decir, bueno, una vez has aprobado ya el decreto ley, ya está, ¿no? Se acabó, ¿no? Se acabó la batalla, ¿no? Ya no se puede hacer nada, ¿no? Bueno, pues no. Estamos viendo en muchos programas, no solo estatales, sino también en programas autonómicos como el catalán, que luego se pueden hacer mejoras, reformas, etcétera, etcétera, si hay la suficiente presión política y si las circunstancias acompañan, ¿no? Por tanto, no se ha acabado nada, no hay nada ya escrito en letra de fuego para siempre, ¿no? En segundo lugar, lo que yo llamaría, bueno, aquí tomo la expresión de Harold Dempsey, el síndrome del nirvana, ¿no? Que es esta idea de que cualquier complejidad y complicación es prueba de que se ha hecho mal, ¿no? Bueno, no. La complejidad y la complicación son inherentes, ¿no?, a estos temas, ¿no? Son inherentes a la implementación de políticas públicas, y más si son rentas mínimas de inserción o rentas mínimas o rentas garantizadas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en sociedades con casuísticas muy heterogéneas de situaciones de hogares, de personas, de familias, de cambios en las trayectorias laborales y personales, etcétera, etcétera, ¿no? Y en tercer lugar, lo que como buen trekkie me ha dado por llamar el síndrome de Star Trek, ¿no? Y es que es esta idea de que ostras, esto no se ha hecho antes, y estos problemas que estamos experimentando nosotros no los ha tenido nadie antes, ¿no? Estamos yendo where no one has gone before, ¿no? Donde nadie ha ido antes, ¿no? Bueno, pues no, ha ido mucha gente antes, ¿no? Por este camino sabemos muchas cosas, ¿no? Todo lo que nos está pasando con el ingreso mínimo vital no es ninguna sorpresa, ¿no? Y son cosas que pasan casi invariablemente cada vez que se hacen políticas similares en este y otros muchos países, ¿no? Entonces, en este sentido, yo quería dar un mensaje optimista para concluir,
y acabar con unas palabras de uno de mis autores de cabecera, que es John Elster, ¿no? Y que en uno de sus trabajos sobre las emociones decía que la urgencia puede ser racional, ¿no? Es decir, si las circunstancias la aconsejan, yo creo que en este caso lo ha sido, ¿no? Sin embargo, la excesiva impaciencia puede conducir a una frustración muchas veces injustificada, ¿no? Entonces, con todos los problemas que hay no hay que negarlos y que hay que poner toda la carne al asador para resolverlos, pero yo creo que esto hay que tenerlo muy presente y no tirar la toalla antes de tiempo, como me alegro de constatar que nadie está haciendo por todo lo que he oído hasta ahora en este workshop, ¿no? Bueno, pues acabo aquí, no sé si me he extendido mucho. Muchísimas gracias por vuestra atención.